Bueno, primero que nada, buenos días a todos. Muchas gracias por conectarse, muchas gracias por su puntualidad. Me presento para los que no estuvieron en las sesiones pasadas. Mi nombre es Guillermo Márquez. Soy Latin Master Trainers en nombre de Microsoft. Entonces, hoy vamos a revisar justo la última parte, como mencionaba Laura, de estas sesiones que justo eh, toca a Microsoft Windows 11 Pro. Y sobre todo con respecto a esta última actualización que ha tenido, esta última versión con la cual contamos y la cual tiene bastantes novedades. Entonces, vamos a iniciar justo con compartirles algunos datos. Para ustedes es de lo más normal pensar en esta nueva normalidad en la que nos estamos enfrentando, básicamente por dos cosas. Primero, porque saben perfectamente que en algún punto en esta previa pandemia nos vimos obligados a encerrarnos, nos vimos obligados a trabajar desde casa, a conceptualizar trabajos que naturalmente incluso jamás hubiéramos pensado que se podrían realizar vía remota. Entonces, esa fue una de las realidades y por la otra, el hecho de que hoy estemos regresando a nuestros puestos de trabajo de manera gradual y que previo a esta experiencia, bueno, pues muchas empresas detectaron que justo existe esa posibilidad, de que esa posibilidad es real, que con la tecnología adecuada podemos sin duda ser igualmente efectivos de manera remota que de manera presencial. Entonces, esto, pues, justo dio paso a esto que llamamos el trabajo híbrido, y sabemos que esta tendencia es algo que ya llegó para quedarse, justo porque muchas empresas han, verificado las bondades de este tipo de trabajo, del poder tener, fuerza de trabajo, a los empleados trabajando de manera remota, con esa opción y también con la opción de continuar trabajando de manera presencial. Entonces, fácilmente nos podemos dar cuenta que eso implica esta adopción de los empleados y cómo pueden considerar las opciones de adoptar estos sistemas híbridos en un alto porcentaje, en este caso, un 52%. Y por otro lado, cuando no se cuentan con las herramientas adecuadas, puede pasar esta situación en la cual hasta el 43% de empleados remotos puedan no sentirse incluidos en reuniones por justo no contar con las herramientas adecuadas. Entonces, también hay otro dato muy interesante y justo tiene que ver con que obviamente al estar trabajando de manera remota, esta situación de estar conectados mucho más tiempo implicó este aumento considerable en el tiempo dedicado a las reuniones que podíamos realizar. Entonces, aquí tenemos un número que es muy importante, es hasta un 252% el tiempo de aumento que se dedica hoy en día a las reuniones dentro de Teams. Esto nada más para dar el dato de 2020. Entonces, justo Windows 11 lo que significa es este compromiso de Microsoft por entregar una herramienta que pueda entregarle a los empleados experiencias mucho más inteligentes, mucho más inclusivas y tener varias bases de confianza. Entonces, hoy estamos conceptualizando esto con estas 5 necesidades de los clientes para estas computadoras de usuarios finales. Necesitamos primero que nada dispositivos que cumplan con los requisitos específicos del trabajo, eso es inherente, sistemas operativos que en ese sentido sean fáciles de gestionar, fáciles de actualizar y utilizar. Y también necesitamos soluciones de gestión para poder gestionar este portafolio de dispositivos que ahora sabemos heterogéneos, sabemos que no nos conectamos de un mismo tipo de dispositivo, es decir, tenemos la capacidad de poder conectarnos por medio de un teléfono celular, por medio de una tableta, por medio de una computadora ultra portátil, por medio de una estación de trabajo. Entonces, eso naturalmente hace que necesitemos soluciones que puedan ayudar, en este caso a las TIs, a poder ser más efectivas en la gestión. Y por último, pero no menos importante, lo primero que tiene que pasar para que podamos o las empresas puedan entregar este tipo
dispositivos que se van a conectar vía remota necesariamente, es integrar seguridad a esos dispositivos, a esos endpoints. Endpoints entendido como cualquier dispositivo que se conecta a la corporación que tiene acceso a la información. Entonces, aquí es necesario pensar que para poder entregar la mejor de las experiencias siempre tiene que ir acompañada de seguridad. Y obviamente, con aplicaciones que nos puedan ayudar a realizar estos trabajos que ya conceptualizamos colaborativos. Entonces, cuando pensamos hoy en esta situación de recambio tecnológico, esta posibilidad que hoy tenemos de hacer un recambio tecnológico por dispositivos nuevos, lo primero que tendríamos que reflexionar es justo que los dispositivos antiguos o obsoletos, pues carecen de capacidades claves para poder tener éxito en esto que mencionamos de trabajo híbrido. Entonces, lo primero que yo tendría que compartirles aquí es justo esta parte en la cual los dispositivos más antiguos pueden y impactan de manera negativa cuando los dispositivos portátiles, por ejemplo, tienen una vida útil limitada de la batería, justo por el tiempo de vida que ya tienen. La tecnología en la cual fueron diseñados ha cambiado sensiblemente en aspectos solamente de procesadores, de cantidades de memoria RAM, entonces eso implicaría que puedan tardar varios minutos tan solo para el proceso de arranque. Y no cumplen con los requisitos de seguridad modernos. Y por otro lado, al ahora tener nuevas tecnologías, nuevos monitores, nuevos micrófonos, y tenemos evidentemente estas necesidades de aprovechar estas características y estos dispositivos antiguos pues carecen de estos micrófonos, de estas cámaras de alta calidad para poder tener reuniones remotas de manera efectiva. También cuando hablamos del tipo de conectividad, el Wi-Fi en el que en ese momento era diseñado, pues es un Wi-Fi que ya no está acorde con los estándares actuales en cuanto a ancho de banda. Entonces, esto tan, pareciera tan simple, lo que va a ocasionar es justo que tengamos reducciones importantes en la parte de productividad, que solamos tener problemas de colaboración, que enfrentemos muchos más riesgos de seguridad por el simple hecho de conectarnos en dispositivos obsoletos y de manera directa tengamos una menor satisfacción de los empleados. Y por otro lado, para el coste de propiedad de estos dispositivos sea mucho más alto que lo que significaría su recambio. Entonces, ¿cuáles son los beneficios de una PC moderna con Windows 11 Pro? Lo primero que nada sería el impacto positivo de estos PCs modernos por simple y sencillamente entregar una seguridad mejorada, una productividad y colaboración mejorada, un TCO mucho más bajo que lo que implicaría estar manteniendo dispositivos antiguos y de manera directa satisfacción de los clientes. Entonces, aquí tenemos algunos datos que se nos están mostrando en pantalla, que justo hablan de que el 86% está de acuerdo que el hardware moderno ayudaría a proteger contra amenazas futuras. Sabemos que esta es una carrera en la cual normalmente conforme se lanzan más actualizaciones, se lanzan más protecciones, se tiene un entorno más protegido, bueno, pues del lado contrario existen grupos que buscan exactamente vulnerar esta seguridad. Entonces, y por otro lado, cuando hablamos de la satisfacción de los clientes con dispositivos modernos, estamos hablando de un incremento hasta el 14%. Y aparejado de esto que les mencionaba de tener un costo menor, es 3 veces menor el costo de comprar una PC con Windows Pro en comparación con lo que implicaría el mantenimiento de un dispositivo antiguo o de más de 4 años. Entonces, eso por darles algunos datos. Ahora, ¿qué significa Windows 11 Pro o qué o cómo lo estamos posicionando, cómo lo estamos conceptualizando? Bueno, pues lo estamos conceptualizando como este siguiente paso en la evolución de la PC, es decir, tener un Windows mucho más intuitivo en la parte de la experiencia que se ofrece a los usuarios, en la parte de la administración o la gestión de los departamentos de TI, de fácil administración, que tenga seguridad y que pueda ofrecer experiencias personalizadas en el aspecto de videoconferencias. Entonces, cuando posicionamos y segmentamos lo que nosotros nos gusta llamar pilares de Windows 11
de Windows 11 y cómo esto nos lleva a que está construido, a decir que está construido para el trabajo híbrido, bueno, pensamos naturalmente en estos 4 pilares. Un Windows mucho más seguro, un Windows que nos entregue productividad intuitiva, que sea de fácil gestión y que esté listo para el negocio. Entonces, cuando hablamos de que este Windows 11 está construido para el trabajo híbrido, hablamos de estas características. Entonces, eh, en el caso de cuando nos focalicemos en estas capacidades principales de estos pilares, bueno, lo primero que va a resultar es pensar también en las nuevas características que hoy se están entregando en la actualización 22H2. Y para dar un contexto muy rápido de esto que significa 22H2, no es otra cosa más que el nombre que ha asignado Microsoft a sus distintas versiones de sistema operativo. El 22 hace referencia al año en el que se lanzó la actualización y H2 o H1 hace referencia a la parte del año en el que fue lanzado, es decir, H1 la primera mitad del año, H2 la segunda mitad del año. Hoy tenemos por ahí noticias de actualización en el cual se está pensando que en las versiones subsecuentes a 22H2 hablemos ya de una sola actualización grande al año. Entonces estaremos hablando de 23H1 como nombre código. Entonces, eso nada más para darles ese contexto. Y bueno, cuando hablamos de estos pilares que les mencionaba ya de Windows mucho más seguro, implica tener estas capacidades adicionales, tener un sistema operativo que hoy nos entregue listos para usar capacidades adicionales de seguridad, obviamente apoyadas en varias tecnologías que más adelante les iré mencionando. Entonces, lo primero, aquí les quiero mostrar un video, creo que ya les estoy compartiendo mi audio, en el cual se muestran algunas características en este caso de Windows. Entonces, como pudieron ver, se muestran algunas de las características que venían ya definidas en Windows 11, pero que en esta nueva actualización han surgido algunas actualizaciones y de ellas hablaremos brevemente. Entonces, vamos a continuar con esta parte que es el pilar de seguridad. Vamos a hablar exactamente de qué significa este pilar de seguridad. Y bueno, lo primero que yo les diría son estas características que hoy tienen que ver con una de las razones principales, una de las áreas principales de inversión cuando los departamentos de TI piensan en esta situación de poder hacer el recambio tecnológico, de pensar en un nuevo sistema operativo, una nueva base tecnológica. Entonces, aquí tenemos el dato de que es hasta el 42% de los responsables de la toma de decisiones en materia de seguridad de las empresas de una encuesta considera que esto es realmente el valor más importante, el cual posicionan como número uno. Entonces,
Lo primero que yo les tendría que compartir, lo primero que ustedes tendrían que estar hablando con sus clientes es lo que significa Windows 11 hoy en día. Y esto tiene que ver con esta nueva conceptualización del sistema. Es decir, venimos normalmente haciendo características incrementales en las distintas versiones del sistema operativo, en la historia que Microsoft tiene o que ha recorrido con esta larga experiencia de sistemas operativos. Y justo hoy ha cambiado esta nuevo enfoque. Entonces, hoy Microsoft está mucho más enfocado en tener un nuevo principio que rija esta seguridad. Y este principio no es otra cosa que algo que llamamos Zero Trust. Y esto, en esencia, significa esta estrategia de seguridad que se enfoca en no confiar en ningún dispositivo, en ningún usuario, en ninguna aplicación o ninguna red de forma predeterminada. Y en su lugar, verificar continuamente la identidad y la seguridad de cada elemento que accede a los recursos de una organización. Para ponerlo en términos cotidianos o con ejemplos muy simples, el principio Zero Trust se asemeja a la forma en que un guardia de seguridad verifica la identidad de una persona antes de que le pueda permitir el acceso, antes de que le pueda permitir entrar a un edificio, por ejemplo, de alta seguridad. El guardia de seguridad no asumiría automáticamente que la persona es confiable. Le permitiría entrar en el edificio y tampoco le permitiría entrar al edificio sin cuestionarla. En su lugar, el guardia de seguridad verificaría la identidad de las personas a través de una serie de preguntas y medidas de seguridad adicionales antes de permitirle el acceso. En el contexto de estas tecnologías, Microsoft, en el principio Zero Trust, se aplica a soluciones como el directorio activo. Entonces, en este caso, tenemos de un lado lo que ya conocemos como directorio activo cuando hablamos de una administración on-premise, de una administración local, y tenemos del otro lado el Azure Active Directory para verificar esta autenticación del lado de la nube. Entonces, esto en inmediato, perspectiva, nos pone en este nuevo enfoque. Es decir, antes considerábamos que cualquier dispositivo que por estar detrás del firewall de la empresa estaba seguro. Hoy no. Hoy, por simple y sencillo razones de este nuevo paradigma, el dispositivo se encuentre dentro de los firewall, dentro de las redes de la organización, o se encuentre, naturalmente, cuando se habla de trabajo híbrido fuera de la organización, estaremos pensando en aplicar este principio de Zero Trust. Entonces, aquí en pantalla les estoy mostrando justo cómo esta seguridad está siendo aplicada en esto que nosotros conceptualizamos como seguridad por capas. Es decir, hablamos de una frase simple, seguridad desde el silicio hasta la nube. Es decir, nos apoyamos hoy en esta versión de Windows 11 en seguridad que implica tener requerimientos mínimos de hardware. Ustedes conocen perfectamente que hoy Windows 11 tiene esta nueva característica, este nuevo requisito mínimo, que es el módulo criptográfico TPM 2.0, y a partir de ahí se va construyendo la seguridad. Es decir, una vez que tenemos esa seguridad en hardware, después pasamos a esta capa de seguridad en el sistema operativo para proteger las operaciones del sistema operativo, luego a la seguridad que podemos aplicar a los aplicativos, a las aplicaciones. En tercera instancia, estaríamos hablando de la capa de seguridad que implica el saber que una persona o asegurar que una persona es quien dice ser que se está conectando a un dispositivo, a una red, es decir, la parte de identidad y privacidad. Y por último, la parte de la nube, es decir, cómo podemos gestionar, cómo podemos tener herramientas adicionales para la mejor gestión de esto que es estos dispositivos que ya vimos y que ya conceptualizamos como totalmente distintos, ¿no? Que puede ser un dispositivo, un teléfono celular, una tableta, un dispositivo ultramóvil. Entonces, esto que justo les mencionaba tiene que ver con esta seguridad, la seguridad basada en el hardware, la protección del sistema operativo, la garantía de aplicaciones, la seguridad de identidad y privacidad y esta protección basada hoy en tecnologías fuertemente apoyadas en la nube. Entonces, cuando hablamos de la seguridad de hardware, naturalmente estamos pensando en proteger el hardware con tecnologías como TPM 2.0, que esta es su primera aproximación en dispositivos que hoy ya están disponibles en el mercado. Hoy también tenemos parte de un proyecto que lanzó Microsoft en forma conjunta con sus socios comerciales y este proyecto es el proyecto Plutón,
el cual lo que estamos persiguiendo es que dentro del propio procesador, en algunos modelos de procesadores de los principales fabricantes de procesadores, ya se integra esta seguridad criptográfica en el núcleo del procesador. Entonces, hoy estamos avanzando con este recambio tecnológico, incorporando un módulo criptográfico adyacente al procesador, pero que la tendencia será a que este cómputo confiable, esta privacidad que podemos tener con estas tecnologías añadidas, bueno, estén ya embebidas dentro del propio procesador. Entonces, por otro lado, cuando hablamos de la seguridad que puede tener el sistema operativo basado en hardware, nos estamos refiriendo justo a estas capacidades de virtualización, a la integridad de código protegido por el hipervisor, por esta tecnología HBCI, que ya está habilitada de inicio. Eso es como lo más importante cuando ustedes puntualicen el mensaje de un nuevo sistema operativo como lo es Windows 11. El hecho de que todo lo que vamos a hablar, todo lo que estamos revisando, que vamos a revisar el día de hoy, es tecnología que ya está habilitada de inicio. Es decir, no tenemos en ese sentido que estarnos preocupando por tener que agregar módulos, tener que añadir alguna característica, añadir alguna configuración, sino que ya es una seguridad que está lista desde un inicio. Eso es lo que yo les diría que pueden ustedes compartir, que pueden tener la seguridad de tener como punto de apoyo para pensar en este recambio tecnológico. Y por otro lado, cuando hablamos de esta seguridad basada en hardware, naturalmente estamos pensando en tecnologías como Windows Hello, como raíz de confianza basada en hardware, esta tecnología que nos va por permitir verificar a, en este caso, los individuos, ya sea con una cámara, para que pueda, en este caso, entregarnos elementos biométricos o en el caso de un lector de huellas digitales para garantizar exactamente que la persona que se está conectando sea la persona que en este caso necesita estar conectada. Y por otro lado, cuando hablamos de tecnologías como Windows Defender Systemware, pensamos en esta característica que nos ayude a proteger y mantener la integridad del sistema a través de esta garantía local y remota. Por otro lado, cuando hablamos de esta PC con núcleo de seguridad, hablamos de características avanzadas de Windows, en este caso que nos pueden ayudar a proteger datos sensibles. Entonces, ya les había mencionado de esta tecnología de hardware de Microsoft Pluton, que hoy está disponible en algunos modelos de algunos fabricantes de alta gama, pero que poco a poco irá permeando en los demás dispositivos y que poco a poco será realidad en los demás dispositivos de otras gamas. Entonces, esto que les menciono es esta seguridad basada en hardware, incrementalmente en este modelo de seguridad, el cual conceptualizamos al principio. Lo siguiente sería pensar en la protección del sistema operativo, es decir, cómo estamos en ese sentido protegiendo al sistema operativo, cómo estamos evitando, cómo podemos conceptualizar este sistema integral, es decir, este sistema de 360 grados, para poder ofrecer estas características. Entonces, de manera directa estaríamos pensando en el arranque seguro, el arranque certificado de la mano de tecnologías como el módulo criptográfico TPM 2.0. Y para la parte de seguridad y proteger nuestros datos en el modo offline, es decir, cuando el equipo se encuentra apagado y si este equipo llega a ser robado, bueno, tenemos tecnologías como BitLocker que protegería el disco duro y a pesar de que el disco duro fuera sustraído de los dispositivos, la información que se encontrara contenida dentro de ese disco duro sería totalmente inaccesible, sería totalmente inútil para las personas, en este caso, que perpetraran el robo. Entonces, eso por darles una idea de esto que significa la seguridad en el sistema operativo. Entonces, esto también está apoyado en la parte de redes con eh, tecnologías y protecciones integradas, como lo puede ser Defender Firewall o Microsoft Defender Antivirus. Es decir, como pueden ver, y ya desde aquí en este momento estamos conceptualizando estas múltiples elementos de seguridad que pueden dar como resultado una plataforma, una base segura. Ahora, cuando hablamos de la garantía de aplicaciones, creo que esa es una preocupación, esa es la mayor preocupación cuando hablamos de cambiar o de mudarnos a un nuevo sistema operativo y tiene que ver con la forma, en este caso, que las aplicaciones pueden, en este caso, ser compatibles. Pero también en la forma en la que las aplicaciones pueden impactar de manera negativa la seguridad del equipo. Es decir, hoy tenemos una tecnología como lo es Smart App Control, que lo que va a permitir es poder
tener una seguridad añadida, es decir, cerciorándose de que una aplicación es la aplicación que estamos queriendo ejecutar y en el caso de que sea una aplicación que esté suplantando la identidad de otra, bueno, el sistema se puede encargar de bloquearla y sugerirnos, en el sentido estricto, poder descargarla del lugar apropiado. Por otro lado, cuando hablamos de la prevención de ejecución de código no deseado, pues ahí estaríamos hablando de tecnologías como Windows Defender Application Control. Entonces, también cuando hablamos de Defender Application Guard, pensaríamos proteger exactamente los sitios web y archivos no confiables, ejecutándolos solamente en contenedores virtuales. Es decir, hoy ustedes saben perfectamente que es una característica de los procesadores actuales, pueden activar esta característica de virtualización, tenerla activada y después, por ejemplo, en el caso de Windows Pro, activar diversas seguridades como pueden ser el hipervisor para ejecutar máquinas virtuales, pero más importante, cuando esta seguridad está activa, podemos tener una parte del navegador, en este caso Edge, que puede ser como una especie de sandbox. Podemos entrar a un sitio sin comprometer la integridad del dispositivo, porque en esencia lo que estaríamos haciendo es entrar a un sitio protegido en el cual esta ventana del navegador en la cual podemos navegar no necesariamente tiene comunicación con el sistema. Es decir, es una parte totalmente aislada y que se basa justo en las tecnologías de virtualización. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, la forma tradicional que una aplicación se ejecutaría y la forma en la que con Smart App Control necesariamente, si ejecutamos un aplicativo que esté suplantando la identidad de otro, bueno, podríamos vulnerar de manera inmediata nuestros sistemas. Y cuando hablamos, en este caso, de la ejecución de Smart App Control, lo primero que recibiríamos es un aviso donde justo nos dan esta posibilidad de poder, en este caso, descargar la aplicación correcta, ya sea en el caso de Microsoft To Do, como en este ejemplo, dentro del store de Microsoft. Cuando hablamos ahora de la parte de identidad, de la parte de privacidad, bueno, necesariamente vamos a estar pensando en varias tecnologías. De la mano de Windows Hello for Business, permitir la autenticación segura. Esto ya se los había mencionado en el caso de tener características biométricas, ya sea por medio de la cámara, por medio de contraseña, pero también vamos a tener una nueva tecnología hoy dentro de la actualización última, que es justo la detección de presencia. Es decir, si nuestro dispositivo frente al que estamos trabajando nos detecta, es decir, la cámara está visualizando, nos ha verificado nuestra identidad, el dispositivo se va a mantener funcionando. Si la cámara detecta que nosotros nos retiramos del lugar, que no estamos en el lugar frente al equipo de cómputo, lo que va a pasar es que el equipo se va a bloquear. Entonces, esa es una nueva característica que se lanzó en esta última actualización y otra de las características también muy interesantes es la detección y protección de phishing. Es decir, hoy Microsoft Defender Smart Screen lo que nos va a permitir es que cuando entremos a sitios que en nuestra identidad ya se haya sido vulnerada, ya haya sido revelada, bueno, lo que nos va a permitir es avisarnos que esto está sucediendo y luego sugerirnos cambiar nuestros passwords para poder mantener nuestra identidad de manera segura. Entonces, aquí vamos a ver un pequeño ejemplo de esto que les estoy mencionando, se están firmando en un sitio y lo primero que les está mandando el mensaje de seguridad es que ese sitio ya tiene reportado como seguridad vulnerada esa identidad y está sugiriendo exactamente hacer un cambio del password para poder, en este caso, mantener segura la identidad de ese sitio. Ahora, cuando hablamos de la protección en la nube, es evidente que estamos hablando ya de soluciones que podemos entregar a nivel corporativo y que justo nos van a poder ayudar a gestionar las políticas de seguridad de la mano de tecnologías como lo son Microsoft Endpoint Manager. Y por otro lado, también gestionar las identidades de la mano de Microsoft Azure Active Directory. Entonces, otra tecnología muy importante y que hoy estamos posicionando es esta tecnología de autopilot, que justo lo que nos va a permitir es poder implementar dispositivos de una manera muy rápida, de una manera muy veloz, con las políticas, en este caso, que una organización quisiera entregar. Políticas, configuraciones, aplicaciones
con esta tecnología de Windows Autopilot. Entonces, rápidamente aquí tenemos un resumen de esto que revisamos muy puntualmente, que son estas partes de la seguridad, es decir, como lo habíamos conceptualizado de un inicio, esta seguridad que mencionamos como seguridad en capas. Y por otro lado, que este es un punto muy importante para los departamentos de TI, cuando nosotros hablamos o tomamos este rol de hablar con los tomadores de decisiones en el caso de TI, pues ahí naturalmente estamos pensando en la parte de gestión, es decir, estas capacidades de gestión, el que estos dispositivos tengan herramientas de despliegue y actualización conocidas ya por los departamentos de TI, que tengan estas bondades de estas posibilidades de gestión en la nube y que tengan este cumplimiento integral. Entonces, lo primero aquí y lo más importante que se va a dar como mensaje es este compromiso de compatibilidad ante este entorno de recambio de plataforma, este cambio de Windows 10 a Windows 11. Es decir, tenemos compatibilidad por diseño, que es aprovechar la inteligencia, las métricas de riesgo de aplicaciones críticas y que éstas funcionen sin prácticamente ningún inconveniente. Por otro lado, apoyamos esta parte de Microsoft Test Base, que es justo el entorno de nube en el cual nuestros clientes pueden utilizar y validar sus aplicaciones para ver aspectos de seguridad, de calidad de actualizaciones antes de implementar. Y por otro lado, Microsoft Azure, que nos ofrece en ese sentido asistencia gratuita para poder garantizar la compatibilidad de las aplicaciones en organizaciones prácticamente de cualquier tamaño. Entonces, para darles estos datos muy importantes, en ese sentido, para Microsoft es muy importante garantizar y asumir esta responsabilidad de compatibilidad de sus sistemas previos. Entonces, aquí tenemos unos datos que nos apoyan para hablar justo de esa parte. 1.1 millones de aplicaciones han sido evaluadas. 3.896 aplicaciones rotas fueron identificadas, 99.6% es la tasa de compatibilidad de aplicaciones, 112 millones de dispositivos fueron desbloqueados, 46 millones de escaladas evitadas en el servicio de asistencia técnica por el simple y sencillo hecho de que se garantice esa compatibilidad y hasta 8 billones de dólares ahorrados en costes estimados para el cliente. Entonces, esto que estamos mencionando justo es también esta parte de cumplimiento integral, es decir, que Windows 11 pueda ayudar a las organizaciones a aumentar esta confianza y cumplir con las obligaciones de seguridad y las normas centradas en estas normativas. Entonces, eh, igual, de la misma forma, cuando hablamos de esta gestión en la nube, Windows 11 hoy está fuertemente enfocado en estas herramientas de nube que nos pueden ayudar a gestionar esta fuerza que de inicio conceptualizamos como híbrida. Entonces, estas características incluso podemos llevarlas hasta el punto de enviar mensajes organizacionales con plantillas de dispositivos a usuarios específicos, es decir, desde el Endpoint Manager podemos empujar mensajes para que estos mensajes puedan ser visualizados en pantallas, en dispositivos o grupos de usuarios específicos. Por otro lado, ustedes también se han dado cuenta que en esta última actualización de 22H2 dentro de Windows 10 y Windows 11 ya se ha incorporado la ayuda remota, es decir, no necesitar una solución de terceros, sino contar con la propia ayuda remota. Y bueno, hablando y escalándolo al entorno en este caso, de gestión en la nube, bueno, tener todas las bondades necesarias para poderle permitir a los departamentos de TI proporcionar asistencia segura y en tiempo real. Ahora bien, cuando hablamos de la gestión de actualizaciones, también necesariamente estamos pensando en que esta gestión pueda ser ayudada dentro de la nube, es decir, con Windows Update para empresas. Y por otro lado, cuando hablamos de estas bondades del sistema operativo que está muy enfocado a trabajar con características de nube, prácticamente estamos diciendo que Microsoft 11 Pro funciona con Azure Active Directory para permitir estos inicios de sesión único, la protección sin contraseña y otras capacidades añadidas de gestión remota. Obviamente todo esto enfocado en simplificar la administración de dispositivos remotos. Entonces aquí pueden ver rápidamente, aquí se está creando un mensaje a una organización desde la consola de administración del departamento. El departamento de T tiene su acceso e inmediatamente se empuja ese mensaje para que pueda ser visualizado por distintos dispositivos o grupos de dispositivos que fueron incluidos en ese mensaje.
Y aquí podemos ver esta parte de la aplicación de soporte, cómo es que se puede brindar un soporte muy rápido. Y cuando hablamos de este aprovisionamiento de la mano de tecnologías como Windows Autopilot, necesariamente estamos pensando en eso que les decía. Eh, Capacidades de poder en una implementación entregar software, configuraciones, actualizaciones, características y datos del usuario. ¿Para qué? Para que después esto se transforme en un dispositivo listo para ser productivo. Y cuando hablamos de estas herramientas de despliegue y actualización conocida, bueno, pues es prácticamente poder implementar y actualizar Windows 11 con herramientas conocidas como lo son Windows Update. Ahora bien, cuando hablamos de esta gestión y mantenimiento coherente, es decir, pensamos en cómo estamos entregando estas actualizaciones o cómo estamos teniendo estas herramientas y procesos que ya utilizábamos en Windows 10, ya sea haciendo las actualizaciones desde el entorno on-premise, con pudiera ser el Windows Server Update Services, con el Microsoft Endpoint Configuration Manager dentro de la suite y Endpoint Analytics. O si hablamos del entorno de nube, como con la consola de gestión de políticas de grupo, el Microsoft Endpoint Manager Intune y Update Compliance y Endpoints Analytics. Entonces, haciendo este resumen rápido de lo que significa esta actualización y gestión unificada, rápidamente nos podemos dar cuenta de que tenemos este amplio portafolio que justo nos posibilita tener esta gestión que hemos denominado gestión unificada. Ahora bien, cuando hablamos de estas características que están apoyadas en esta gestión nueva, estas características nuevas, hablamos de justo esta posibilidad de Microsoft Test Base, de Microsoft App Azure y de la parte de gestión de nube, esta característica nueva de mensajes organizacionales y de ayuda remota. Ahora bien, para centrarnos en el siguiente pilar de Windows, estaríamos hablando de la productividad intuitiva y en ese sentido, aquí tenemos varias cosas que compartirles. Entonces, cuando hablamos de que hoy tenemos una interfaz simplificada, justo me gusta ejemplificarlo de esta forma. Es decir, hoy la forma en la que la interfaz de Windows tiene una reducción en la forma en la que se entrega, en la simplicidad que tiene, estamos hablando de algo que se llama reducción en la carga cognitiva. Es decir, que las personas cuando se encuentren trabajando en su estación de trabajo, en su plataforma, tengan la menor distracción posible. ¿Cómo? Mediante una interfaz simple, una interfaz unificada. Y por otro lado, que cuando hablamos de la organización del escritorio tengan las herramientas necesarias para mantenerlo organizado. Y cuando hablamos de características que hoy también son nuevas en esta última actualización y que están fuertemente puntualizadas en la parte de Teams, tengamos videoconferencias mucho más inteligentes, que los dispositivos de los cuales nos estemos conectando, es decir, tengan un acceso natural. Si son dispositivos que cuentan con características táctiles de lápiz de voz, bueno, tengamos esta forma natural de trabajar con ellos. Que las acciones que estemos realizando, es decir, acciones rutinarias, sean mucho más inteligentes, que nos puedan dar submenús rápidos para ejecutar acciones de manera mucho más rápida y que hoy Windows se posicione en esta plataforma que tiene muchas más herramientas que son y nos permiten ser mucho más accesibles. Es decir, que cualquier persona que no importando, en este caso, la capacidad que pueda tener diferente, si tiene un problema de visión, si tiene un problema auditivo, pueda trabajar de igual forma con la plataforma de Windows. Entonces, hoy estamos incorporando muchas más herramientas en ese sentido. Y por otro lado, también en la parte de incorporar nuevas herramientas al sistema operativo, naturalmente estamos pensando en entregar herramientas de edición. Hoy de Clipchamp tenemos esta nueva herramienta que nos puede posibilitar el poder editar de forma efectiva y de manera simple video. Entonces, esto que les mencionaba, estos potenciadores de la colaboración y productividad también son una razón, es un motor de compra para ciertos departamentos de TI, es decir, esto lo conceptualizan como una de las razones más importantes para pensar en este recambio tecnológico y
significa justo esto de lo que ya hemos estado hablando, ¿no? Estas características. Y cuando hablamos de estas capacidades de productividad, cuando hablamos de esta reducción en la carga cognitiva, esta nueva interfaz mucho más simplificada, estas nuevas características de poder crear carpetas de una manera mucho más simple, renombrarlas, agruparlas, entonces son características que hoy están disponibles dentro del sistema operativo. Cuando hablamos del explorador de archivos, hoy en esta última actualización también ha tenido una modificación, es decir, hoy tiene la capacidad de poder tener pestañas de manera similar a como los tenía el navegador para poder justo gestionar de manera mucho más fácil la información. Y ahora bien, cuando hablamos en este caso de características que pueden estar puntualizadas dentro de Edge, ya les había hablado de algunas de ellas. Aquí les voy a mostrar justo lo que les mencionaba en cuanto hablamos de esa parte mucho más simplificada del sistema operativo, de esta integración con funciones mucho más inteligentes, estas pestañas de las cuales les había hablado. Entonces, prácticamente cuando hablamos de esta parte de ser mucho más productivos, naturalmente estamos pensando en estas nuevas características que fueron lanzadas en esta última actualización. Entonces, lo primero y más importante es que sea una interfaz coherente. Si ustedes se fijan, se dan cuenta en la nueva actualización, están desapareciendo muchos, digamos, menús, muchas partes del sistema operativo que venían siendo heredadas de versiones anteriores. Entonces, en este nuevo rediseño, y gradualmente se irán incorporando cada vez más a la nueva interfaz para hacer una interfaz mucho más coherente, tener herramientas como pueden incluso esta nueva herramienta que se llama Focus, que nos pueden apoyar a enfocarnos en el trabajo, designar un espacio de tiempo para poder, en este caso, concentrarnos en una tarea específica sin distracciones. Entonces, cuando hablamos hoy de estas características de Edge, básicamente lo que estamos pensando es tener este navegador con mucho más facilidad de gestión, mucho más rápido. Con esto que ya les había mencionado, esta tecnología de poder tener esta virtualización de una ventana del navegador para justo poder realizar una navegación segura. Entonces, ahí vieron algunas de las características. Aquí les voy a mostrar otras que tienen que ver con la parte en la cómo busca información ahora la interfaz de Windows, en la parte de Search, y nos va a posibilitar prácticamente encontrar cualquier cosa, ya sea en la web o en nuestro propio dispositivo. Por otro lado, también tecnologías como Power Automate dentro de Windows 11 nos van a posibilitar crear flujos de trabajo personalizados, realizar rutinas automatizadas y aumentar con esto la productividad y optimizar evidentemente los flujos de trabajo. Meet Microsoft Power Automate, now built into Windows 11. Power Automate helps you get time back for what matters most by automating your repetitive, mundane tasks. Build your flow quickly with hundreds of drag and drop actions, or with recorders that capture your workflow steps effortlessly. And Power Automate connects with multiple apps and data sources, including the ones you know and love. Power Automate. Focus on what's important, automate the rest. Y justo cuando hablamos de tener este escritorio mucho más organizado, bueno, hoy sabemos que hoy esta parte de Snaps es muy importante, tiene un nuevo rediseño para poder organizar de una manera mucho más simple, de una manera mucho más rápida nuestros escritorios. Entonces, aquí vamos a ver una pequeña demostración.
Y por otra parte, hoy también esta característica nueva de tener escritorios personalizados nos va a brindar la posibilidad de tener un espacio de trabajo, un espacio de relajación alterno, es decir, puedo tener un escritorio uno donde tenga abiertas prácticamente y organizadas todas mis ventanas en las cuales estoy trabajando. Si tengo monitores, varios monitores, también me va a permitir realizarlo de esa forma. Y también con esta tecnología de escritorios virtuales voy a poder tener otro espacio en el cual a lo mejor esté realizando una navegación personal dentro de los portales de compras o esté realizando una tarea lúdica, no sé, jugando unos para distraerme unos 5 o 10 minutos, tener este espacio perfectamente separado a través de estos escritorios virtuales. Entonces, esto que ya les había mencionado, que ahora forma parte de Teams, es estas características adicionales. Ustedes saben perfectamente que existen dentro de los equipos de cómputo diversos procesadores. Ustedes conocen el CPU, que básicamente es por donde pasan todas las operaciones, todos los procesos de una computadora. Tenemos conocimiento de las GPUs, que estas procesadores enfocados a la parte gráfica, pero hoy también en dispositivos de alta gama estamos teniendo a nuestra disposición las NPUs. Y no son otra cosa que estos nuevos procesadores que están enfocados fuertemente en sacar el potencial de estos nuevos algoritmos, de estas redes neuronales, de estas inteligencias artificiales, y que hoy apoyan diversas tecnologías. Es decir, dentro de Teams y apoyados, dependiendo en este caso de si nuestro dispositivo cuenta con ciertas características, podemos tener el desenfoque de fondo, es decir, esta característica que nos va a ayudar a concentrarnos en una reunión, es decir, no estar distrayéndonos con lo que está pasando detrás de las personas en las reuniones, el tener esta característica de encuadre automático, es decir, no necesitamos que la cámara tenga en este caso movilidad, si nosotros nos movemos en el área que tiene la cámara va a estar en todo momento tratando de enfocarnos. Y sobre todo una tecnología que es mucho más sorprendente, que es el contacto visual. Es decir, que la persona parezca que está mirando directamente la pantalla, aun cuando esto no sea así. Y esto apoyado de estos NPUs. Es decir, que la persona puede estar leyendo un teleprompter, una información adicional, y en pantalla parezca que la persona sigue mirando hacia la cámara o que no distrae su atención de la cámara. Entonces, por otro lado, en el nuevo rediseño de 22H2 tenemos esta característica adicional que nos va a poder tener en la barra de tarea, el poder silenciar de una manera mucho más rápida, porque eso es algo común que nos ha pasado a todos en todas las reuniones, que de repente estamos hablando y es muy común que nos mencionen que tenemos apagado el micrófono, que lo encendamos. Entonces, hoy tenemos dentro de la barra este botón mucho más rápido de acceder, justo para evitar que este tipo de situaciones sucedan. Entonces, aquí vamos a ver este video donde se hace una pequeña demostración de esto que les estoy mencionando. Y por otro lado, cuando hablamos de esta nueva característica en 22H2, hoy, si nosotros estamos dentro de una reunión en Teams y queremos compartir, en vez de recurrir al botón tradicional de compartir, podemos posicionarnos en la barra de tareas, buscar la aplicación que se encuentre abierta en el momento y de manera rápida tendremos este menú contextual donde se nos permitirá compartir el contenido. Entonces, aquí vamos a ver este pequeño video donde se hace muestra de esto, ¿no? Se posiciona en la aplicación, inmediatamente puede estar en la posibilidad de compartirlo. Esto que les mencionaba igual, tener esta capacidad dentro de la barra de poder mutear, de desmutear en la barra de tareas el micrófono de una manera mucho más rápida. Ahora bien, hay tecnologías que ya están disponibles en Windows 22H2, pero todavía están disponibles solamente en idioma inglés. Es decir,
Hoy tenemos ciertas características, como pudiera ser que nuestro sistema atienda comandos de voz, que solamente está disponible en inglés, pero también ya es de manera muy natural el que podamos hacer esta escritura por medio de la voz en cualquier dispositivo que tenga una aplicación de texto. Entonces, esto de trabajar como quieras implica que este rediseño de Windows 11 ha hecho justo que se hayan incorporado muchos más eh, experiencias personalizadas cuando hablamos de interactuar con los dispositivos de manera táctil. Es decir, prácticamente si pensamos en cómo ha ido incrementalmente esto cambiando, estamos enfocándonos fuertemente en que la experiencia que se tenga cuando hablamos de un dispositivo portátil con entrada táctil, con lápiz o con voz, esté también de manera fuertemente productiva. Es decir, hoy muchas de las características han sido enfocadas en que tengamos esta capacidad mucho más simple de interactuar con los diversos menús de manera táctil. Y por otro lado, ya les había hablado de esta característica de acciones mucho más inteligentes, es decir, hacer más con mucho menos clics. Al posicionarnos en ciertas funciones, hoy tenemos estas características inteligentes que van a poder justo llevar a estas tareas mucho más rápidas de una manera mucho más eficiente. Y esto que ya igual les había comentado, que significa la parte de asequibilidad, es decir, hoy tenemos esta nueva característica que hoy todavía se encuentra solo disponible en inglés, pero que pronto estará disponible prácticamente en todos los idiomas, y es esta característica de poder habilitar subtitulaje de manera en tiempo real. Es decir, si estamos viendo cualquier fuente de audio, video, en el mismo tiempo que habilitamos esta característica dentro de la parte de accesibilidad, bueno, podríamos en este caso estar en posición de ver ese subtitulaje si es que los textos se encuentran en otro idioma y definir exactamente cómo es que se nos entrega esa experiencia de texto subtitulado. Ahí en la parte superior están viendo cómo está el subtitulaje. Y justo cuando les había platicado de esta herramienta nueva de Focus, también nos permite establecer estos tiempos, estos periodos en los cuales queremos concentrarnos en ciertas tareas y no queremos, en este caso, recibir notificaciones que puedan distraernos. También aquí tenemos este pequeño video donde se hace uso justo de la tecnología de acceso por voz. Está pidiendo que abra Edge, entonces que maximice la ventana. Y bueno, que ejecute una búsqueda por voz, ¿no? En el navegador. Igual aquí tenemos este pequeño video del subtitulaje, características de asequibilidad, live captions. Right? I mean, diversity is our world's greatest asset, and inclusion is our biggest challenge. And the way that we're going to address that challenge is by extending our empathy. I see empathy as a means of extending my self-interest beyond myself, beyond my family, my community, my city, my nation, and out globally. Esto es un recordatorio. Esto justo que les había mencionado, el que tenemos hoy también incorporadas herramientas de edición, potentes herramientas de edición de la mano de ClickChamp, bueno, pues también es una realidad. Entonces, cuando hablamos de estas características de productividad, rápidamente aquí tenemos un resumen de lo visto hasta el momento en esas características nuevas, en cómo algunas de las características están siendo lanzadas en esta última actualización, como son las carpetas de aplicaciones en el menú de inicio, cómo es el explorador de archivo personalizado. Entonces, son características que hoy en esta nueva actualización se han entregado y que conforme existan estas nuevas versiones de Windows, se irán entregando poco a poco estas nuevas características, así como estas que vieron del subtitulaje que hoy están disponibles en inglés, pero que pronto estarán disponibles en español. Asimismo, se irán entregando también algunas otras características muy interesantes.
Y cuando hablamos de este último pilar, de que es listo para el negocio, estamos hablando de que eh, esta tecnología, esta entrega de Windows está prácticamente disponible en todos los dispositivos, en una gran gama de dispositivos que nos ofertan justo un gran rendimiento. Es decir, estos nuevos dispositivos apoyados de nuevos procesadores, nuevas capacidades tecnológicas, van a ayudar a apoyar este enfoque correcto de entrega de dispositivos de clase mundial. Es decir, dispositivos premium que nos puedan garantizar justo sacar la mejor ventaja, la mejor partida de la fuerza de trabajo con estos dispositivos OEM prácticamente disponibles de la mano de cualquiera de nuestros fabricantes con los que trabajamos. Entonces, lo más importante de esto es el hardware moderno sin duda nos va a ayudar a aumentar la productividad en el lugar de trabajo, es decir, esta nueva plataforma Windows 11 tiene esta característica de poder incorporar de manera natural cualquiera de estas tecnologías nuevas. Es decir, si hablamos sencillamente en la parte de procesamiento mucho más rápido con estos nuevos procesadores de la mano de AMD, de Intel, de Qualcomm, bueno, tenemos estas bondades de tener un sistema operativo potente con, en este caso, una base potente de hardware. Cuando hablamos de los entornos, las normas de USB, estamos hablando ya de compatibilidad con USB 4, con compatibilidad de Thunderbolt, tener esta compatibilidad plena con pantallas de mucho mayor calidad, de mucho mayores resoluciones, con mucha más gama de tecnologías, una mayor duración de las baterías, es decir, estas tecnologías nuevas y estas normas también mucho más eficientes en la parte de Bluetooth. Obviamente, dentro de cámaras, en este caso de mucho más calidad, que puedan entregarnos experiencias mucho más reales. Y obviamente esto que ya de entrada les había mencionado, ¿no? Tener la plena compatibilidad con estándares mucho más veloces en el caso de Wi-Fi. Y todo esto con la seguridad de hardware, del hardware de la nube que ya les había mencionado. Entonces, en ese sentido, cuando hablamos de que Windows está listo para el negocio y se tiene un dispositivo adecuado para la empresa o para los empleados, estamos hablando de esta extensa gama de disponibilidad hoy de la mano de nuestros socios fabricantes. Entonces, esto simplemente en la parte de listo para el negocio, estas capacidades que hoy se tienen añadidas con el hardware nuevo, bueno, pues está fuertemente apoyado de esto que les menciono. Y en esta parte, y por último, cuando hablamos y inicialmente les mencionaba estas características mínimas de Windows 11, bueno, me refería justo a esta parte en la cual sensiblemente ustedes a partir de estas características pueden, lo primero, darse cuenta, lo que estamos apoyando fuertemente es la parte del módulo criptográfico. Es decir, el módulo criptográfico es un requisito mínimo indispensable para que la plataforma de Windows 11 pueda funcionar. Y a partir de ahí, evidentemente, los requisitos en el caso de procesador, de cantidad de RAM, de almacenamiento, bueno, son exactamente estos característicos, estos requerimientos mínimos que han cambiado conforme a la versión anterior. Y los principios de esto tienen que ver con la seguridad, con la confiabilidad y con la compatibilidad. Entonces, no sé si a partir de aquí quieren abrimos este espacio para preguntas, no sin antes compartirles esta parte de ExpertZone, que como ya les había yo dicho, es este portal que les va a permitir el poder concurrir a información que está enfocada fuertemente en la parte comercial. Entonces aquí tengo estos dos QRs que justo son estas acreditaciones de las que ya les había hablado, esta capacidad de poder tomar estas acreditaciones, después ostentar los badges dentro de sus redes sociales para justo demostrar que conocen de la tecnología o que han tomado esta información. Y en el caso de Microsoft Modern Endpoints, justo abarca esta parte de principio a fin de la gestión unificada. Entonces, esa parte es muy interesante, sería muy interesante que pudieran tomarla y que pudieran incorporarla. Entonces, no sé si aquí quisieran, empezamos la parte de preguntas, si tienen alguna pregunta, si las quieren ir
tecleando en el chat con muchísimo gusto. They say, oh my God, I see the way you shine. Take your hand, my dear, and place them both in mine. You know you stopped me dead while I was passing by. And now I beg to see you dance just one more time. Ooh, I see you every time. And oh my, I like your style. You make me wanna try. And now I beg to see you dance just one more time. So they say, dance for me, oh, oh. I never seen anybody do the things you do before. They say, move for me, eh, eh. And when you're done, I'll make you do it all again. I said, oh my God, I see you walking by. Take my hands, my dear, and look me in my eyes. Just like a monkey, I've been dancing my whole life. But you just beg to see me dance just one more time. Ooh, I see you every time. And oh my, I like your style. You make me wanna try. And now I beg to see you dance just one more time. So they say, dance for me, oh, oh. I never seen anybody do the things you do before. They say, move for me, eh, eh. And when you're done, I'm back to do it all again. They say, dance for me, oh, 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 oh. I never seen anybody do the things you do before. They say, move for me, eh, eh. And when you're done, I'll make you do it all again. Dance for me, oh, oh. I never seen anybody do the things you do before. They say, move for me, eh, eh. And when you're done, I'll make you do it all again. Ok, bueno, vamos a ir, ya respondí por aquí una, me preguntaban exactamente qué procesadores o qué familias, qué generaciones de procesadores ya no son compatibles. Lo que yo les compartiría es, aquí en el chat les di una hipervínculo donde está la liga para los procesadores Intel compatibles. De ahí en esa misma liga, de hecho, ustedes pueden visualizar, también si quieren revisar la parte de procesadores AMD, también ahí la tienen disponible. Y pasando a la siguiente pregunta, déjame revisar. Tan, 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 tan. ¿Desde qué generación? Ok, ya me enfoqué. Espectacular. Ah, ok. Muchas gracias, Alejandro. ¿Qué va a pasar con los equipos que nos están vendiendo con Windows 10 Pro, que son generación 10, se van a migrar a Windows 11 sin problema? Bueno, Douglas, ahí lo primero que tendríamos que verificar es de acuerdo a la liga que ya les compartí, es decir, verificar que dentro de esa lista de procesadores se encuentre, en este caso, de los dispositivos con los que se cuenta. Y si se cuenta dentro de esa lista con los procesadores aprobados, ten por seguro que el dispositivo va a tener esa garantía de poder actualizarse sin ningún problema a Windows 11. Y también aquí les hago mención, si ustedes quieren verificar un dispositivo, tener una oportunidad de negocio con un cliente específico, es decir, vamos a pensar que alguien le dice, oye, quiero revisar mi sistema operativo para ver si es candidato a una actualización. Bueno, yo lo primero que haría es recurrir a la página oficial de Microsoft, ir a la parte, en cualquier buscador, pueden
poner descargar imagen Windows 11 y en inmediato van a entrar al portal en el cual les va a permitir descargar justo la imagen de Windows 11 junto con, lo más importante, el asistente, que es el asistente que les va a ayudar a verificar la compatibilidad de los dispositivos. Muchas veces los dispositivos están listos, es decir, tienen módulo criptográfico, pero no lo tienen activo y eso se los va a informar el asistente. Muchas veces las computadoras cuentan con la memoria RAM mínima en el sentido estricto, es decir, lo mínimo que requerimos son 4 gigas y a veces los dispositivos sí efectivamente tienen 4 gigas, pero lo tienen compartido. Entonces, en ese sentido, no tienen los 4 gigas enteros. Lo que nosotros ofreceríamos o lo que ustedes pudieran ofrecer a sus clientes es aumentar la capacidad de RAM del dispositivo para, en ese caso, sí tener mínimo los 4 gigabytes disponibles. Si hablamos de equipos de escritorio, también es una oportunidad de negocio porque pueden ofrecer justo este recambio si es que los dispositivos no están cumpliendo por la parte de tarjeta gráfica, ¿no? Que no cuenta con los estándares, ahí podríamos ofrecerles cambiarles la tarjeta gráfica por una que sí cumpla con los estándares y de inmediato garantizar en ese sentido que los dispositivos puedan cumplir con esa actualización. Y ok, con respecto a Microsoft Copilot, esto será exclusivo de M365. Sí, en realidad lo que estamos teniendo es realmente la primicia hace prácticamente algunas semanas. Sé que esto les ha causado mucha inquietud, pero créanme que conforme la idea de estas nuevas tecnologías, de la mano de la inversión que realizó Microsoft en OpenAI, la idea principal detrás de todo esto es que esa tecnología, que así como vieron ya algunas herramientas que están embebidas dentro de Windows 11 de manera sorprendente, en la próxima actualización importante ya formen parte, sin duda, estén formando parte del sistema operativo. Así como también en esta nuevas noticias que tenemos de Copilot, de M365 Copilot, bueno, ya tenemos, ¿no? Ya hemos visto por ahí imágenes que nos están justo mostrando cómo esta tecnología puede estar totalmente embebida en la suite de productividad de Microsoft. Em, Justo Jesús Villafranca pregunta si estas características de seguridad de Windows se podrán gestionar desde Azure en la nube o es necesario utilizar un servidor local. Tenemos la ventaja principal de que hoy podemos conceptualizar la administración híbrida, es decir, si tú tienes una gestión centralizada de manera local, es decir, con herramientas que hacen la gestión de manera local, pudiera ser System Center, pudiera ser esa herramienta, pero hoy tenemos esa tecnología que puede gestionar o puede conectarse, tener un conector para poder gestionarse en la nube y tener estas bondades y poder llevar esta administración dentro de la nube a los entornos locales para después posicionarnos en este gestión híbrida que lo hemos conceptualizado de esa forma. Alfredo, muchas gracias por su tiempo. Con muchísimo gusto, encantado de tener este tipo de eventos con ustedes, estos acercamientos. No veo el link. Ah, por aquí se los vuelvo a poner. Debe estar en mi memoria. Aquí está. Mencionan, ahí está de nuevo el link. Pero las motherboards sin TPM no se pueden migrar a Windows 11 a pesar de tener procesador dentro de la lista. Sí, es cierto. Aquí lo más importante es que tienen que tener ustedes conciencia de 2 cosas. El módulo criptográfico TPM puede ser un módulo real, físico, o puede ser, en este caso, discreto. Caso de mi computadora, la computadora de la cual me estoy comunicando con ustedes, el módulo criptográfico está habilitado por medio de la motherboard, pero en realidad está dentro del procesador. Entonces, el procesador, en este caso tengo un procesador de AMD, está habilitado por la motherboard, pero es un módulo que le llamamos TPM discreto. Entonces, es por software. Entonces, eso para que tengas esta consideración. Y sobre todo, yo les pido encarecidamente, Jesús, que revisen esta descarga de la herramienta para validar exactamente
qué parte es la que no está cumpliendo un dispositivo, porque ahí les va a dar mucho más información para justo sí saber por qué un dispositivo puede o no actualizar. Si ustedes de manera directa tienen una pendrive, bajan una imagen del sistema operativo Windows 11, lo tratan de instalar en un equipo que no cumple, lo que van a obtener es el mensaje simple y llano de que el dispositivo no es candidato, pero no van a tener una conciencia clara de por qué no es candidato. Entonces yo les sugeriría que lo primero sea que ejecuten en este caso las pruebas con la herramienta que puedan descargar, y esto para ser muy proactivos mientras estoy hablando, se los voy a compartir en pantalla. Déjenme compartirles también mi pantalla. Entonces aquí de entrada, ¿no? Yo me fui ahí por buscar en el buscador Windows 11 Download. Me manda a la página de descarga de Windows 11 y yo tengo aquí ya varias cosas, ¿no? Tengo la parte del asistente de instalación de Windows 11. Yo lo puedo descargar, aquí ya está arriba y me va a hacer justo esto que ya les mencionaba, ¿no? Yo lo ejecuto. Entonces, a mí de manera inmediata yo ya cuento con un dispositivo que esté ejecutando Windows 11, me va a mandar este mensaje, ¿no? Ustedes tendrían que ejecutarlo sobre un dispositivo que en este caso cuente con Windows 10 y les va a brindar la información más completa acerca de por qué es que no cumple, o en el caso contrario, que el dispositivo cumple perfectamente con las especificaciones, y más aún, les va a brindar más información, como en este caso qué procesador tiene, cuánta memoria RAM, si el espacio no se encuentra comprometido, es decir, cuenta con el espacio de almacenamiento necesario. Entonces, eso es como lo más importante que les puedo compartir por ahí. Y por acá, ¿qué pasa con los procesadores que no son Intel de igual forma, verdad? Sí, claro. De hecho, yo la lista que les compartí, denme un segundito, por acá la voy a poner. Esa lista que les compartí, si bien son los de Intel, en la parte baja de esta misma página está el hipervínculo que los lleva a los de AMD. Pues por acá tenemos eso que les mencionaba, ¿no? Ahí está la lista completa de procesadores. ¿Dónde se puede conseguir más material explicando a detalle sus nuevas características de Windows 11 Pro? Pues mira, híjole, digo, la idea de estas charlas es justo poderles brindar esta información, pero lo que tiene que ver con partes o características técnicas, yo te sugeriría que pudieras entrar al portal de Learn y desde ahí poder revisar prácticamente todo lo que tiene que ver con el lanzamiento de nuevas tecnologías, características. De hecho, mientras estoy hablando, me parece muy como interesante. Déjenme un segundito en lo que encuentro el video, por si alguien no lo ha visto. Un segundito. Aquí está. Es básicamente lo que significa esta oferta. No les he compartido. Un segundo. Audio. Ahí está.
Entonces, como pueden ver, esto forma parte justo de la nueva oferta que estamos poco a poco comunicando y tiene que ver con estas nuevas tecnologías de inteligencia artificial que ténganlo por seguro que van a permear, que van a formar parte en las nuevas actualizaciones de plataforma de Windows. Entonces, déjenme continuar por acá, una vez que hice este pequeño. Windows Home no tiene las mismas, pregunta Douglas. Windows Home no tiene las mismas. Sí, en esencia se cuentan con las mismas características cuando hablamos de manera global. Lo que no, de repente en comparativa, puede contar Windows Home es probablemente con las características que están enfocadas sobre todo a la gestión empresarial, pero de manera base sí se comparten casi la mayor parte de las características. Digo, no tengo ahorita a la mano el comparativo exacto, pero pueden sin duda verificarlo en Internet. Pueden dentro de Windows 11 entrar a la página oficial de Microsoft y verificar ese comparativo donde les da punto a punto estas comparaciones entre lo que significa Windows 11 Home y Windows 11 Pro. Sí, correcto. Giovanni dice que en el learning hay de todo. Sí, correcto. Prácticamente toda la tecnología de Microsoft en la parte técnica se encuentra apoyada muy fuertemente. Entonces, por ahí habías mencionado, habían mencionado que si querían abrir el micrófono, con todo gusto, ¿no? Creo que por aquí ya todas las preguntas, en el chat ya fueron respondidas. Corríjanme si por ahí me está faltando alguna otra. Creo que estamos ok, Guillermo. Muchas gracias. Igual, si alguien tiene más preguntas, porfa, déjelas por acá. Yo en un momentico les estaré dejando acá en este mismo chat el recuento de todas las otras preguntas que traíamos de las otras sesiones. Yo se las quería dejar en un documento, pero no me dejan juntar nada, entonces se las dejo aquí pegadas en el chat para que pues tengan las respuestas. Sin embargo, si alguien tiene algo más, tenemos 6 minuticos adicionales. Si no, pues muchas gracias por su asistencia. Y por último, no menos importante, les dejo mi encuesta, por favor. Les pido encarecidamente puedan ayudarme a responderla. Justo en lo que nos apoya es en poder ser mejores cada día para entregarles mejor contenido de la mejor forma. Y también si tienen inquietud de conocer nuevos productos, nuevas tecnologías, bueno, también esto nos sirve de orientación y al momento de dejar ustedes su opinión o compartirnos exactamente en qué tecnologías estarían interesados, bueno, eso nos apoya mucho para desarrollar nuevos entrenamientos. Entonces, por mi parte, sería todo, a menos que alguien quiera compartir algo más, preguntar algo más, que se le abran los micrófonos. Todavía estamos en tiempo, tenemos 5 minutos. Y bueno, también me pasó lo mismo, Laura, con la parte de quererles compartir el documento, no lo pude hacer, por eso te decía que te lo compartí así por medio de texto. Entonces, en eso texto que te compartí, traté de responder la mayor parte de las preguntas, creo que todas las que se quedaron abiertas, no respondí las que ya se habían respuesto de manera presencial en el momento, pero bueno, espero les puedan ayudar las respuestas que se realizan. Y bueno, creo que entonces no hay nada más adicional. Por mi parte sería todo. Les agradezco muchísimo su atención y el tiempo que nos brindaron para poder dar este entrenamiento. Y sin más, muchísimas gracias. Perfecto, Guillermo, muchísimas gracias. Gracias a todos, que estén muy bien y que tengan un feliz resto de día. Gracias.